a lo que estamos viendo. Em, ok, la idea es que hasta ahora tenemos ruteo y conmutación andando, podemos hablar a todos lados y ya incluso podemos ser un poco restrictos acerca de a dónde llegar, con lo cual decimos, bueno, estoy en condiciones de conectarme a Internet. ¿Okay? Estoy en condiciones de ser un punto más de la red de redes y poder, por un lado, yo navegar y por otro lado, incluso dejar que el mundo llegue a mis servicios. Un poco la posibilidad que hay en Internet es que uno sea servidor y tener globalizado el servicio inmediatamente, lo cual es interesante. Y eso requiere algunos detalles acerca de conectividad con Internet. La primera que que van a ver, porque yo no voy a hablar mucho, pero que es estrictamente en el caso de muchos proveedores de servicio, los proveedores de servicio le hacen fácil la vida a uno, sobre todo para masificar en cuanto a la configuración del equipo. Entonces es bastante común que haya DHCP en el segmento de acceso. En hogareños eso es casi la única alternativa, por decir así. Y en empresas chicas a veces uno evoluciona de un hogareño o, digamos, el service provider tiene un plan de acceso sencillo, digamos, que lo soporta, con lo cual DHCP en el enlace externo, digamos, es algo válido. Como hasta ahora no... O sea, hablamos de DHCP, pero no recuerdo si efectivamente configuraron DHCP antes. El primer discovery que van a hacer tiene que ver justamente con configuración de DHCP, o sea, cambiar una configuración directa en la interfase externa del router de borde para tomar dirección por parte del service provider y configurar un DHCP interno en la red con la configuración de proxy helpers, o sea, de helper address, para, para poder darle dirección a los equipos que están en la red interna. Esa es la primera parte. Por otro lado, vamos a utilizar una red default hacia, una ruta default hacia el equipo de borde, de modo tal que en principio todo el mundo debería poder ir a Internet e Internet volver. Aunque rápidamente va a quedar claro que tenemos un pequeño defecto, por llamarlo de alguna forma, que son las redes privadas. O sea, nosotros tenemos numeración privada, la numeración privada no funciona en Internet y esto sin un parche, digamos, no va a andar. Y el parche, supongo que ya les queda claro, porque lo hablamos cuando hablamos de IPv6, es hacer NAT. Así que el jugo, la parte fuerte por ahí de esta lección es efectivamente la configuración de NAT. Pero nada, le voy a hacer caso a la gente que hizo este curso y entonces, amén, tenemos un ratito para configurar la parte de acceso, salvo que, o sea, yo en realidad creo que no agrega mucho, pero está en ustedes. O sea, claramente, digamos, el laboratorio estaba pensado como para hacer este discovery ahora. De nuevo, este discovery no les va a dar conectividad, van a tener nada más que conectividad desde el borde y asignación de direcciones en la red interna para poder estar preparados para efectivamente después dar el salto. O sea, van a tener conectividad desde el borde hacia el exterior con una dirección pública asignada por parte del service provider, la compañía de IT, como figura acá, y van a tener direcciones en el lado central provistas por un pool de DHCP. ¿Ok? Es un discovery que debe ser chiquito. Ok, no es tan chiquito. Propuesta del millón.
A ver si estamos de acuerdo. Veamos la teoría de esto, que es la teoría de NAT, que es la que tiene, en donde puede llegar a haber alguna duda y entonces yo puedo hacer un poco más de utilidad en el proceso. Y después dejemos los laboratorios para el final. O sea, tenemos, de hecho, 3 discoveries y potencialmente un Fast Lab, y ya en el día de hoy tuvimos un par de Fast Labs adicionales, que si vemos teoría de NAT, eso debería ser más o menos media hora, después nos queda, digamos, la hora final para hacer los 3 discovery juntos, que va a ser bastante más eficiente. ¿Les parece? Ok. Tengo mayoría, con Jorge siendo de la mayoría silenciosa. Ahí está. Ok, entonces, una vez que vean eso, claramente se van a dar cuenta de que, ups, no tienen conectividad. O sea, los PCs tienen direcciones, están conectados, hacen un ping desde el default gateway y anda a todos lados, pueden llegar a Google, supongamos. Ok, para aclarar lo que acabo de decir, no van a poder llegar a Google porque el laboratorio no está conectado a Internet at large, pero tienen una dirección virtual de un host externo al que llegar, digamos, ¿no? Como para que hagan la prueba contra ese host y no contra cualquier dirección. Ok, pero el punto es que efectivamente, si ustedes mandan un paquete, el paquete va a llegar, eso es literalmente cierto, salvo que haya el service provider ponga algún tipo de regla de seguridad para filtrar o cosas por el estilo, que también puede ser cierto. Pero cuando el servidor público al que acceden trate de volver a decir, uy, ¿cómo hago para volver a la 192.168.10.10? Y dice, no, esta red no la conozco. Así que el tráfico efectivamente no va a poder volver. Y para resolver eso, la solución, estrictamente no es una solución, es un parche, pero es un parche espectacular, como ya les conté el otro día cuando estábamos hablando de IPv6. Es algo que llamamos NAT. NAT es Network Address Translation. Le hace traducción de dirección de red. Un chiste malo que todavía no hice es que las siglas en inglés y las siglas en castellano van en distintos sentidos, ¿no? Network Address Translation, traducción de dirección de red. Amén. ¿De qué se trata esa traducción? Bueno, la traducción es efectivamente un préstamo, en algún sentido, que me hace el equipo que hace, que necesariamente es un cuello de botella, o sea, tiene que lograr ver todo el tráfico que yo genero que va hacia la red pública para poder acomodar todo el tráfico en forma coherente. Y lo que va a hacer es ese equipo, digamos, lo que llamamos normalmente el equipo de NAT o el gateway de borde o en este caso el router externo, el equipo que está implementando la traducción me va a, como dije recién, prestar una dirección que tiene que tener él. O sea, yo tengo que tener una dirección dispuesta a ser usada por terceros, disponible en el equipo, en este caso el router de borde, y el préstamo es básicamente con una asignación temporal. Entonces, el router dice, esta máquina que está interna, que tiene una dirección privada, así que no puede, la expresión que yo puedo usar es no puede salir. Estrictamente, como les dije recién, puede salir, pero es inválida y muy factiblemente sea filtrada por los proveedores de servicio. Con lo cual, como esa dirección, entre comillas, no puede salir, voy a cambiar la dirección de origen del paquete por esta dirección que le estoy prestando. Y eso genera una asociación que en Cisco llama traducción, es un buen nombre, un translate.
Y normalmente se escribe, normalmente se escribe abreviado como XLate. Esto es una traducción, que es una asociación entre este número, que es la dirección de origen original, y este número, que es la dirección de origen reemplazada, por decir así. Y hay un montón de nomenclatura asociado al respecto. Típicamente a la dirección que tenemos en la zona interna la llamamos local, y a la dirección que tenemos en la zona externa la llamamos global. ¿Ok? Esta es la dirección de origen en ambos casos, porque esto sigue siendo un paquete que va con origen A y con destino B. Nada más que B es siempre esta dirección y A es originalmente la dirección local. El punto de vista de B es la dirección global. ¿Ok? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Ya conocían NAT o tenían alguna idea, con lo cual nada de esto nos sorprende? O por lo menos, digamos, digieren esto hasta acá sin ningún tipo de problema. Ok. Entonces, vamos a una... en línea con lo que acabo de decir, a mí me gusta, y eso hace más fácil, creo, las cosas para ver después, dibujar básicamente en el lugar a donde se hace el NAT una línea. Y eso normalmente es esclarecedor, por llamarlo de alguna forma, y el nombre de los universos a ambos lados de esa línea normalmente se llaman inside y outside, y o por sus iniciales en inglés, ¿ok? Adentro y afuera. NAT casi siempre, en la mayoría de los casos, tiene un adentro y un afuera. Y de hecho, tristemente es un adentro y un afuera para todo el mundo, digamos. O sea, lo cual hace que sea muy complejo configurar NAT cuando tengo múltiples interfaces, porque entonces tengo que empezar a decidir cuál es adentro y cuál es afuera para cada uno de los pares de interfaces. Pero mantengámoslo razonablemente sencillo. Entonces tengo adentro y afuera. Lo que hace NAT, en algún sentido, es operar como un espejo mágico, por decir así. Cuando B mira a, ve otra cosa. ¿Ok? Si esto se entiende, va a estar muy fácil muchas cosas después, que tal vez no veamos hoy, pero les va a quedar. De nuevo, a los ojos de B, la máquina A no se llama como A cree llamarse. Porque A cree llamarse 192.168.10.10. Convengamos que las direcciones IP en algún sentido son nombres, ¿ok? Y como tal, A es consciente de su dirección y cree llamarse 192.168.10.10, ¿ok? Pero cuando A habla con B, B recibe paquetes que vienen de A, origen A, destino B, pero el A que recibe no es A, es A'. Acá no se nota, pero hay una prima. ¿Ok? Así que A está hablando con B. NAT permite eso gracias a las traducciones, pero la identidad de A los ojos de B no es la identidad de A. Estoy viendo un espejismo. ¿Ok? Y todos los problemas que tienen NAT tienen que ver con ese espejismo.
Ejemplo, en algún momento A puede llegar a decir, como mi dirección es 192.168, entonces tal cosa. Eso es como decir, como me llamo A, entonces tal cosa. Pero B escucha a alguien decir, como me llamo A, yo estoy hablando con A'. Entonces, los protocolos que tienen, en algunos casos llamamos introspección, o sea, que hablan de sí mismos, hablan de sus direcciones, tienen algún que otro problema, digamos, con NAT. Porque la identidad con la que aparezco en el destino no es la identidad con la que creo que aparezco con el destino. ¿Ok? Bingo. Eso es base. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve básicamente para lidiar con la limitación de direcciones IP que tengo, porque tengo pocas, entre comillas, y ya hablamos bastante de ello. ¿Y cómo lidia con eso? Bueno, porque ahora no necesito una dirección para todos mis equipos dentro de mi red. Yo puedo numerar mis equipos con direcciones privadas. Las direcciones privadas son reutilizables. ¿Reutilizables dónde? En todos lados. O sea, mis máquinas en mi casa tienen direcciones que existen también en otras casas y que existen en otras empresas y hay direcciones privadas suficientes para todo el mundo. Y porque hay una clase A, la 10 completa, hay 16 clases B y 256 clases C. ¿Ok? Hay un montón de direcciones que uno puede usar para aún los esquemas más complejos. Todas esas direcciones las puedo usar como quiera. Eso hace que yo pueda tener esquemas de direccionado en donde utilizo, por ejemplo, el tercer byte para decir en qué piso del edificio estoy y el segundo byte para decir en qué edificio estoy. Y eso me da un esquema estructural, o sea, un esquema estructurado de direccionamiento que hace muy cómodo el troubleshooting y puedo incluso como no tengo edificios de 255 pisos, puedo poner la última parte que diga cuál es el piso, pero al principio que diga qué tipo de oficina, o sea, puedo embeber en la dirección un montón de información que hace más fácil, digamos, la organización de direcciones y soy libre de hacer lo que quiero y no tengo que pedir permiso a nadie, pues son direcciones privadas. Esto sí, cuando quiero hablar con alguien me tiene que con alguien externo, con alguien público, entonces alguien me tiene que dar una dirección pública que sea utilizable en Internet. ¿Ok? Así que ese es el punto. O sea, puedo reutilizar direcciones, eso me da muchísimas más direcciones, eso me alivia la necesidad de direcciones IPv4 y me genera un poquitito de dolor de cabeza con esto de tener que traducirlas. No obstante lo cual, me da incluso una ventaja de seguridad, porque el mundo no puede hablar conmigo, por más que yo sea descuidado y no ponga ninguna CL, como yo no tengo una dirección en forma permanente, cuando alguien quiere hablar con esa dirección prestada, si esa dirección no corresponde a un translate fijo, de alguna forma, y vamos a ver que se pueden hacer traducciones estáticas, entonces no pueden hablar conmigo. Solamente yo puedo empezar comunicaciones y eso es una característica de NAT. Característica que puede ser vista como una cosa positiva o puede ser vista como una cosa negativa. O sea, dependiendo de qué es lo que quiera hacer, me puede ayudar o me puede perjudicar. ¿Ok? Entonces, terminología. Tengo una frontera. Al lado de adentro de esa frontera, ¿y qué significa adentro? Bueno, definan dónde están y adentro es del lado de adentro. No importa demasiado, pero en general es más o menos obvio. En general, más o menos obvio es que Internet está del lado de afuera y yo tengo direcciones privadas, estoy del lado de adentro. Eso es, digamos, adentro y afuera. NAT puede ser estático o dinámico. Estático es, esta dirección interna usa esta dirección externa. Hago una relación uno a uno, en el caso de lo que llamamos NAT puro, de una dirección entera, o sea, una dirección IP para cualquier uso. Y dinámico es, me prestan una dirección.
O sea, no tengo una relación uno a uno. En el momento en que necesito una dirección, alguien me la presta. O sea, en el momento en que una máquina interna quiere hablar con el exterior, eh, tomo de un pool de direcciones, o sea, un conjunto de direcciones disponibles, una dirección por un tiempo, al estilo de DHCP, por un list time, o sea, tengo, en realidad no lo llamamos list, pero por un tiempo, y cuando ese tiempo se vence, devuelvo la dirección porque seguramente no estoy hablando más y esa dirección puede ser usada por otro. Ahora, normalmente, o sea, en el caso de uso más común de NAT, es posibilitar justamente comunicaciones salientes de un conjunto de máquinas grandes. Y como si necesito hacer NAT de un conjunto de máquinas grandes, necesito un conjunto de direcciones públicas grandes, alguien dijo, oh, podemos hacer una cosa. Como estrictamente la dirección la necesito para viabilizar una comunicación típicamente de capa 4, o sea, una conexión TCP o un servicio al que estoy accediendo por una comunicación en UDP. Entonces lo que puedo hacer es no asignar una dirección entera. ¿Qué significa una dirección entera? Asignar todo el uso de una dirección a un cliente en un momento dado, sino que puedo utilizar la misma dirección pública para darle servicio a múltiples clientes. Y esto requiere que en el momento en que un cliente trata de hablar, yo veo qué protocolo está usando y qué puertos está usando. O sea, estoy usando TCP, el puerto 23, por ejemplo, de destino y el puerto 40.000 de origen. Entonces digo, ok, voy a darle una de mis direcciones, pero asignada solamente al uso de estos puertos a este cliente. Cuando viene otro cliente y quiere hacer otra conexión, le doy la misma dirección IP, pero utilizando otros puertos, con lo cual puedo diferenciar el tráfico del primer cliente y el segundo cliente, con la ventaja de que estoy reutilizando la misma dirección IP. Y entonces puedo tener lo que llamamos un fan-out, o sea, un servicio de un conjunto de clientes internos con una sola dirección pública disponible. En términos generales, se considera que los servicios principales que se dan a través de NAT son TCP, o sea que no hay tanto tráfico de UDP, o por lo menos los que mandan son los de TCP, y TCP tiene 64.000 puertos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que los puertos de TCP tienen 16 bits? Eso da 64.000, 65.536. Así que groseramente yo puedo soportar 64.000 conexiones simultáneas y las estadísticas dicen algo así como que una máquina normalmente usa orden de 4 a 10 conexiones simultáneas. Entonces uno puede soportar en el orden de unas 5.000 a 10.000 máquinas, digamos, con una sola dirección, que es un estándar interesante, digamos. En la mayoría de los casos yo no tengo esa cantidad de máquinas, con lo cual en la mayoría de los casos, con una sola dirección, puedo soportar el acceso a Internet de absolutamente toda mi red. ¿Ok? Y Cisco soporta que esa dirección sea la dirección externa del router, porque como el router en sí no habla mucho con el mundo, entonces puede asignar a las conversaciones la dirección pública que tiene asignada por el enlace del service provider. Así que cuando hacemos eso, que Cisco llamaba sobrecargar la dirección, decimos que estamos haciendo PAT. ¿Ok? Este término es medio Cisco, ¿ok? No es un término que figure en muchos lados. Lógicamente es válido, pero no es un término que todos los proveedores de equipo, digamos, acuerden en usar. Así que el término estándar de
lo que estamos haciendo, ya sea que lo hagamos en capa 3, le hace una dirección por una dirección, o lo hagamos en capa 4, múltiples direcciones reutilizando una sola dirección, el término correcto, digamos, es NAT. Cisco especifica que si lo hacemos en capa 4, entonces llamamos al proceso PAT, y es, supongo que suficientemente claro, pero de nuevo, sepan que no es un término que todo el mundo esté de acuerdo eh, en que es distinto de NAT. O sea, hay mucha gente que le dice NAT también y está bien así. ¿Ok? Ok, entonces tengo inside, tengo outside, tengo área local o zona local y zona global desde el punto de vista de la dirección. Entonces, las direcciones son locales si tienen visibilidad directa en el inside y son globales si tienen visibilidad desde el outside. O sea, lo que uno debería llamar, no sé si debería no es la mejor palabra, lo que uno podría llamar direcciones privadas y públicas, para hacer hincapié en que las estoy traduciendo. Entonces, en el caso de NAT se llaman locales y globales. Globales son las asignadas para salir al outside. ¿Ok? ¿Preguntas de nomenclatura? Esto es más complicado de lo que parece ser necesario, porque hay casos de uso de NAT en donde esta nomenclatura, digamos, ayuda a esclarecer algunas cosas en las que no me quiero meter, pero sepan que hay casos de uso en donde necesito este nivel de complejidad de nomenclatura. Así que a lo que apunto es que inside y local son cosas distintas. Y no es obvio y, y requiere cosas complejas para entender por qué no son las mismas. Inside es un tema topológico, local es un tema lógico, es un tema de dónde la dirección tiene sentido. Y nada, no es lo mismo outside y global, no es lo mismo inside y local, son temas distintos. Ok, chan, chan. Dibujito complejo si los hay. Entonces, inside estoy del lado de adentro, outside estoy del lado de afuera. Tengo un paquete que sale del lado de adentro, tiene un... ¿Por qué me dieron vuelta las cosas? En IP el origen va del lado de adelante, pero no importa. Tiene un origen, que es un inside local, y un destino, que es outside local. ¿Por qué local? Porque es como los veo yo del lado de adentro. El problema es que las direcciones públicas se ven igual del lado de adentro que del lado de afuera. Entonces, esto que acá es outside local también es outside global, ¿ok? Que es lo que está acá. Acá es outside local, acá es outside global, misma dirección. Eso es lo que les dije, que es más complejidad de las que necesitamos. Ok, y la dirección interna, que es inside local, es así, digamos, como es privada, necesito cambiarla. ¿Y la cambio por cuál? Por un inside global. ¿Ok? La dirección sigue siendo una dirección del inside, pero ahora tiene un scope global. ¿Ok? Esta es una dirección pública que puede verse en cualquier lado. En particular, la puede ver el destino. ¿Ok? Esa es la ensalada de nomenclatura con la cual van a tener que vivir. ¿Y cómo hago para acordarme de esto? Porque básicamente el router tiene que acordarse de eso. El router o el equipo que haga la traducción, ¿sí? O sea, yo dije router alegremente porque en este laboratorio va a ser un router, eso tranquilamente podría ser un firewall. No siempre es un router el que hace NAT. Pero nunca es un switch. ¿Se acuerdan que les dije que los switches, aún los switches de capa 3, tienen algunas cosas que no pueden hacer? Bueno, no pueden hacer nada.
Ok, ¿cómo hago para acordarme? Uso una tabla que llamamos tabla de traducciones. Perdón por eso. Esa tabla de traducciones es lo que llamamos un translate table, ¿ok? XLAT para los amigos. Y esa tabla de traducciones va a decir mi dirección local, inside local 192.168.10.10, la traduzco en la outside local 209.165.201.1. ¿Ok? ¿Y para qué hago eso? Para que cuando recibo un paquete del exterior que viene utilizando como dirección de destino esa dirección, la 209.165.200.226, o encima de esto, ¿dónde está? Acá. Inside Global, la 209.165.200.226, la reemplazo por la local. 192.168.10.10, y eso hace que el paquete llegue a la PC que corresponda. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Dudas? Carlos, Jorge. Jorge siempre es la mayoría silenciosa. Digo, ok. Mecanismos, yo qué sé. Un chiste notable de esto es que las traducciones van a ocurrir en cabeza de una interfase. ¿Ok? Con lo cual hay... Ok, les cuento, digamos, aquí a punto, porque el router que hace NAT por un lado y routing por el otro. Como la traducción cambia las direcciones, justamente, el ruteo antes y después de NAT puede ser distinto. ¿Cómo puede ser distinto? Y sí, si yo voy a tomar la decisión de por dónde sigue este tráfico y estoy cambiando el destino del paquete, cuando estoy volviendo en particular, entonces no es lo mismo rutear y después hacer NAT que hacer NAT y después rutear. Porque si hago NAT primero, digamos, la decisión de ruteo va a ser distinta, y si hago NAT después, la decisión de ruteo va a ser otra. ¿Okay? Con lo cual aparece un problema que existe en los routers, digamos, que es el orden de operaciones. O sea, cuando el router va a hacer varias operaciones en secuencia, ¿qué es lo que hace primero? O sea, ¿hace primero ruteo o hace primero aplicación de ACL, hace primero aplicación de NAT, o hace primero qué? Y efectivamente, esto depende de si estoy del lado de adentro o del lado de afuera. Entonces, las interfaces principalmente se asocian a lados. O sea, yo digo, esta interfase está en el inside o esta interfase está en el outside. Y el nateo ocurre después del ruteo hacia las interfaces que están en el outside. O sea, básicamente el nateo ocurre asociado a las interfaces de outside cuando yo tengo que ir del inside al outside, y ocurre después de rutear. Una pregunta, Carlos. Sí. Cuando vos decís que definís una interfaz de outside y una de inside, ¿vos te referís a la programación del router o al gráfico que vos estás armando? Ambas cosas. O sea, Yo dentro del router la defino como contexto, inside y outside. Sí. Okay. En uno de los mecanismos de programación de NAT más comunes. Porque de hecho NAT se puede configurar de más de una forma. Pero en el más sencillo de configurar, yo tengo que decirle a la interfase, esta interfase está del lado de afuera. Ok. Con un comando que es IP NAT outside. ¿Ok? Listo. O sea, yo le tengo que decir al router
de qué lado de esa frontera están todas las interfaces, y eso es lo que configura cómo se hacen las traducciones. Si se hacen. Porque si estoy yendo de una interfase interna a otra interfase interna, no hago traducciones. ¿Ok? Y eso define también el orden de operaciones. El NAT ocurre del lado de las interfaces externas, en routers. Y primero ocurre el ruteo y después estas traducciones de NAT que vamos a configurar. Y las traducciones de NAT que vamos a configurar las llamamos source NAT. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos haciendo la traducción, estamos típicamente cambiando el origen del paquete. Por lo menos la configuración apunta a cambiar el origen del paquete. Y como contrapartida de la aplicación de ese cambio, después voy a cambiar el destino de la respuesta. ¿Ok? O sea, cuando va el paquete, cambio el origen. Cuando vuelve el paquete, cambio el destino. ¿Estamos de acuerdo? Carlos, Jorge, Sergio, ¿estamos ok? Ahí va. Bien, si estoy haciendo cambios en capa 4, ¿qué es eso de capa 4? En transporte, si estoy reutilizando la misma dirección para distintas conversaciones, entonces las traducciones también incluyen información de puerto. ¿Ok? Que es un detalle que figura acá. Si viene una conversación de la dirección interna 192.168.1.1, lo cambio por esta dirección que es pública y le asigno el puerto 222. Y si viene otra con otro puerto o incluso con el mismo, le tengo que asignar otro puerto. O sea, yo tengo que asignar puertos distintos sobre la dirección pública que tengo. Entonces, las traducciones, cuando estoy haciendo PAT, término de Cisco, las llamamos extendidas, porque ahora en la tabla de traducción tengo más información. No solamente tengo dirección interna y dirección global, o sea, debería haber dicho dirección local y dirección global interna, sino que tengo dirección puerto, ¿ok? Tengo la dirección de capa 4, estoy haciendo NAT en capa 4 y por eso lo llamamos PAT. Ok, ventajas de esto, todas las que ya hablamos. Desventajas, hay cosas que se rompen. ¿Ok? Las cosas que se rompen típicamente son servicios que de una u otra forma hablan de las direcciones. O sea, no usan las direcciones para comunicarse, sino que hablan de las direcciones IP. El servicio, por naturaleza de NAT que se rompe, o sea, el servicio obvio que se rompe es DNS. ¿Ok? Cuando yo pregunto, si yo tuviera un servidor de DNS adentro de mi red y el mundo le pregunta la dirección de un equipo, DNS internamente debería tener la dirección privada. ¿Ok? Así que el DNS va a decir, la dirección de tal máquina es tal y va a dar una dirección privada. Cuando el equipo que está en Internet trata de hablar con esa dirección privada, no va a andar. O sea, DNS es el ejemplo clásico de un servicio que habla de direcciones IP. Y como tal, se rompe tristemente, digamos, con NAT. O sea, no hay... sí hay forma de arreglarlo, digamos, pero no hay forma de que ande salvo que haga algo al respecto. ¿Ok? Y hacer algo al respecto, en el caso de NAT, tiene nombre y apellido. No sé si está, no miré a nivel de detalle, digamos, el manual, pero se llama DNS Doctoring. O sea, yo qué sé, le enseño, digamos, me hago el doctor y le enseño al DNS cómo hacer las cosas. ¿Ok? Y es un clásico.
Los otros servicios que se rompen son típicamente los servicios que hablan de puertos de comunicaciones adicionales, y eso es un clásico de todos los esquemas multimedia. O sea, cuando yo tengo, lo que estamos usando ahora, digamos, tengo una sesión de videoconferencia o de presencia, lo que fuera, de colaboración. Entonces tengo una sesión de control en donde todos nos ponemos de acuerdo, qué es lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, tenemos conversaciones de audio. Yo estoy mandando audio y ustedes están recibiendo, y hay todo un diálogo de mando el audio de este participante, digamos, a través de audio que se origina en tal IP con tal puerto. Pues eso es típicamente UDP. Y, y el que recibe el audio desde otra IP, porque el equipo que hace NAT, digamos, está cambiando la dirección de origen. O sea, yo estoy originando audio con la 172.30.02, y ese audio le llega a Webex con la 190, 136, 177, 222. O sea, yo la sé de memoria porque yo tengo un NAT estático ahí. Pero el canal de control de Webex, que es el cliente que yo estoy utilizando, le dice a Webex que la IP es 172.30.02. Así que alguien en el medio tiene que decirle, no, para, esto que te dijeron tal cosa, en realidad es tal otra. Y ese alguien varía dependiendo del servicio. Y eso es justamente lo que hace que NAT sea molesto, por decir así. Pues yo tengo que ver servicio por servicio si anda o no anda, o cómo hago para arreglarlo. O sea, porque efectivamente no puedo arreglar todos igual. O sea, hay servicios que son más fáciles de arreglar, servicios en que el cliente sabe que esto pasa y entonces básicamente genera una conversación por fuera y le dice, hola, soy yo, ¿con qué dirección me ves? Y el servidor dice, yo te veo con tal dirección. O sea, incluso hay un estándar para hacer esto que se llama STUN, en donde el protocolo de activación dice, bueno, yo me identifico como alguna identidad que vaya más allá de mi dirección, le pido al servidor que me informe con qué dirección me ve. Así yo como cliente de una aplicación puedo descubrir cuál es la traducción que la infraestructura está haciendo sobre mi tráfico. O sea, el cliente de Webex en este caso no tiene idea de quién está haciendo NAT, con qué dirección y cómo, así que tiene que descubrir eso para que todo esto funcione. ¿Ok? Esa es una de las formas en que NAT se arregla, por decir así. La otra forma es con lo que llamamos ALGs. Una ALG es un Application Level Gateway. Es código que se pone típicamente en el router para interpretar el, el, el tráfico de una aplicación y acomodarlo en función del NAT. Entonces, es un clásico, por ejemplo, para protocolos de serialización de voz sobre IP. Entonces, yo puedo tener, o sea, la mayoría de los routers son capaces de hacer ALG para SIP o para H323 o para, yo qué sé, cualquiera de los protocolos de voz sobre IP. Y eso hace que, aunque los teléfonos, en el caso de SIP o H323, no sean conscientes de que NAT están dando, las comunicaciones andan, porque el gateway, el router o el firewall, o quien sea que hace la traducción, tiene la capacidad de analizar la conversación y hacer las traducciones no solamente de las direcciones involucradas, sino también de las menciones de esas direcciones dentro de los protocolos típicamente de control. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, pero hay que darle
la derecha, como dicen por ahí, digamos, a la gente de IPv6, efectivamente NAT rompe cosas, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ok, NAT estático. NAT estático es la relación estática. ¿Qué significa estática? Fija, la configuro y queda para siempre, hasta que la configuro de otra forma. En el equipo que hace NAT, de esta dirección se reemplaza por aquella. ¿Ok? Y entonces, en este caso, tengo, déjenme ver cómo pusieron los campos acá. Ok, tengo inside global, esta es la dirección pública que voy a utilizar. Inside local, 192.168.10.10 va a ser reemplazada por esta dirección. ¿Ok? Y eso se configura en forma estática en el router. Entonces, cada vez que empiezo a hablar con alguien, esta dirección, o sea, esta traducción, ese es el nombre correcto, va a dar pie a una conversación que asocia, digamos, a estar hablando con alguien en particular, que está basada en esa traducción. O sea, la traducción está clavada en forma estática y todas las conversaciones que ocurren de ahí en más se basan en ese mapeo. ¿Ok? Así que eso es lo que llamamos static NAT. Static NAT tiene una razón de ser, ya sea en capa 3 o en capa 4, que es que en el momento en que yo hago una traducción estática de una IP por otra, el equipo interno pasa a ser accesible desde Internet, desde el lado de afuera. ¿Okay? Porque NAT normalmente, y NAT dinámico en particular, solamente soporta conversaciones que se inician del lado de dentro. O sea, cuando yo desde adentro trato de hablar con el afuera, es que NAT me asigna una dirección y puedo mantener una conversación. Pero el afuera no puede conectarse conmigo inicialmente. ¿Okay? Y eso es un problema si quiero dar un servicio. Si quiero dar un servicio, yo quiero que el mundo pueda iniciar conversaciones conmigo como destino. ¿Okay? Yo soy un servidor, estoy al lado de adentro, pero quiero poder brindar una página web. Y eso requiere entonces una asignación estática. Yo tengo que asignarle una dirección pública al servidor interno, de modo tal de que, aunque yo no haya iniciado una conversación, el gateway sea capaz de decir, tráfico para esta dirección pública corresponde a esta dirección privada interna. Entonces, el NAT estático, ya sea de capa 3 o de capa 4, en capa 4 en este caso lo llamamos port forwarding, porque básicamente es lo que hace, digamos. O sea, cuando vienen mensajes para esta dirección, la reenvío a otra dirección. Entonces, el NAT estático por forwarding tiene que ver con configuración de servicios, principalmente. Yo quiero que los servicios que están brindados con direcciones privadas sean accesibles desde el exterior. Entonces, le asocio una dirección pública a un servidor interno. Y hacerlo en capa 4 tiene la característica adicional de que yo puedo visiblemente ver una dirección IP que brinda varios servicios y que a los ojos del mundo son todos de la misma dirección, pero que la implementación puede estar hecha en distintos servidores. O sea, yo puedo tener una sola dirección pública de IP en donde tengo un servidor de web, un servidor de mail, un servidor de DNS, o sea, varios servicios que quiero dar, que internamente son varios servidores con direcciones separadas, pero que gracias a port forwarding pueden todos aparecer como una sola dirección en Internet, lo cual me deja ser más eficiente en uso de direcciones IP. No necesito una dirección por servicio ahora, puedo tener direcciones por dominio y tener múltiples servicios en cabeza de la misma dirección. Ahí está, port forwarding. Viene contra la dirección pública 209, 165, 200, 226, puerto 8080, y eso va a dar a este servidor en el puerto 80. Es un clásico también para servicios de lo que llamamos dominios virtuales, en el caso de HTTP,
donde efectivamente estoy reutilizando la misma dirección para distintos servidores que son internamente, digamos, distintos, pero que aparecen sobre un mismo dominio. Y por otro lado, da pie a especificar puertos, digamos, para ir a distintos servidores en donde están implementados. NAT dinámico, a diferencia del estático, se asigna en el momento en que lo necesito. Entonces, esto da, por un lado, la capacidad de comunicar, pero requiere, por otro lado, estar preparado para esto. Tengo que tener pendientes, digamos, direcciones que sean compartibles, que se configuran en lo que llamamos un pool de direcciones. Si voy a hacer NAT, el pool de direcciones tiene que tener suficientes direcciones para todas las conversaciones en paralelo que yo quiera mantener. ¿Ok? Si voy a hacer PAT, como les dije antes, una sola dirección puede soportar múltiples conversaciones. ¿Por qué querría hacer NAT? Porque así como NAT rompe cosas, PAT a veces rompe más cosas. O sea, hay protocolos que tienen por ahí puertos distinguidos, puertos específicos que tienen alguna funcionalidad. Y que si hago NAT funcionan, porque yo mantengo el puerto, pero si hago PAT se rompen, porque estoy cambiando el puerto que estoy utilizando en el momento en que hago NAT. Así que bueno, es por más de lo mismo. En términos generales, uno normalmente PAT, porque no tengo muchas direcciones públicas, es básicamente porque es lo único que puedo hacer. Así que vamos a ver ahora la configuración, pero el caso de uso básicamente es, ahora tengo múltiples clientes hablando con el exterior y aprovechando, digamos, mapeos, traducciones que habilitan conversaciones en paralelo con la misma dirección pública para ambas. Y de nuevo, el chiste de esto es que las traducciones ahora tienen también los puertos, y el tema de los puertos habilita que cuando viene una respuesta, todas las respuestas vienen a la dirección IP pública del router, o la que estoy usando, digamos, para hacer NAT, pero vienen con puertos distintos de origen y destino, y yo puedo reconocer entonces los puertos de origen y destino, encontrar cuál es la conversación a la que aplica y utilizar la traducción que corresponde a esa conversación. Ojo con los términos. Acá en las tablas que estamos viendo, todo parece estar en una sola tabla, en una tabla de traducciones. Tengan presente que estrictamente son dos tablas distintas. O sea, yo tengo las traducciones por un lado y las conversaciones por otro, y las conversaciones se apoyan en algún sentido en una traducción. Cuando yo tengo mi primer conversación, eso genera la traducción, si es que no la tengo. Conversaciones adicionales del mismo equipo utilizan la misma traducción, lo cual me da, aunque sea, visibilidad de identidades del lado de afuera. O sea, todo el tráfico de la misma PC aparece con la misma dirección de traducción. Están más asignaciones de puertos. No sé cuánto sentido tiene bajar a detalle. Creo que ya hablamos todos los detalles que importan. Ok, preguntas. Ahora vamos a ver cómo se configura esto. Ok, configuración. Mencioné antes, aunque olvídense por ahora, pero sepan que hay más de una forma de configurar NAT. Lo que vamos a ver es la forma más sencilla, lo cual está ok. Entonces, en la forma más sencilla yo tengo que decir, esta interfaz está del lado de afuera, esta interfaz está del lado de adentro. O sea, tengo que marcar afuera y adentro. ¿Ok? NAT solo funciona en un router si tengo interfase. Las dos interfaces por las que transita el tráfico están en distintos lados. O sea, si voy de afuera a afuera, no pasa nada. Si voy de adentro a adentro, no pasa nada. Si voy de adentro a afuera, entonces hago NAT. Si voy de afuera a adentro, también, digamos, hago el complementario. ¿Ok? Así que, primera cosa,
IPNAT inside, IPNAT outside en las interfaces que están involucradas. ¿Ok? ¿Cómo sé cuál es inside y outside? Papelito, digamos, o sea, diseño, mapa, y debería quedarme claro. ¿Ok? Después, tengo que tener claro qué es lo que quiero traducir y tengo que tener claro a qué lo quiero traducir. ¿Ok? Y para el caso de lo que acabamos de ver como caso de uso, o sea, quiero traducir las direcciones de origen del tráfico interno hacia afuera, el comando para configurar eso es IP NAT inside source. Todo eso. ¿Ok? Todo eso es el principio del comando. O después tengo que decir a quién traduzco y utilizando qué direcciones. ¿Ok? Entonces, ejemplo. Tengo el router 1, la interfaz interna es la giga 00, la interfaz externa es la giga 01. Tengo la dirección 200, 165, 200, 226, que es la dirección del router, pero fíjense que esto es un /27. ¿Qué significa eso? Ok, /27 es una red que tiene una cierta cantidad de direcciones. ¿Cuántas? Chao. Le voy a preguntar al 20B o digamos cuántas direcciones. Solo para tener idea de la sensibilidad del micrófono este. ¿Ustedes escuchan el pajarito o no? Escucha, sí. Ok. Bueno, ¿cuántas direcciones hay en un /27? Me quedé esperando y parece ser que nadie lo sabe. 32 puede ser. Ok, 32 direcciones en el rango, de las cuales 2 están reservadas, ¿sí? O sea, la dirección de red y la dirección de broadcast. 30 utilizables. 30 utilizables, tal cual. Entonces, el service provider dice ser el 155, mi punta es esta, así que me quedan 29 para que use el usuario. Eso es un montón de direcciones internet. Entonces digo, ok, esta... bueno, falso, esta no es la dirección, este es el servidor, porque no está en el mismo rango. O sea, 226 es la primera que puedo usar y es la que le doy a la interfase y yo voy a querer usar la 230, que está en el mismo rango, para ser utilizada para esta relación de NAT estático. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque esto es un /27, hay un montón de direcciones que ocurren en este cable, pero cuando yo hago un NAT estático, lo que estoy haciendo es darle al router responsabilidad de atención de una dirección que no es la que tiene asociada en la interfase. ¿Ok? La interfase es la 226, yo le estoy diciendo voy a usar la 230. El router se tiene que hacer cargo de esta dirección ahora. Ok, vamos a ver si vamos hilando lo que vimos en el curso hasta ahora. ¿Qué mensaje tiene que, o qué protocolo tiene que contestar el router como consecuencia de este comando? Es difícil, puede que no la saquen, pero está bueno que lo piensen. Ok, vamos a jugar un poco. Y a mí me cuenta para este tipo de cosas. ¿Ok? Y les voy a dar una ayuda. Tiene 3 letras.
¿Qué mensaje tiene que contestar el router? Sí, ¿qué protocolo, de hecho, tiene que contestar? ¿Qué protocolo? Sí. TCP. Quack. Puede empezar, eso es mandarse a contestar, digamos. El ahorcado normalmente se juega con letras, ¿sí? O sea, uno no se manda de una, pero acabas de perder un tiro. Para mí la letra P. Y ahora la U, a ver si es. Quack. La B larga. A ver, vamos a ir anotando porque si no se van a olvidar. TCP, la letra B dijeron antes. La creo, letra U después. Y ahora la B larga. Y ahora la B larga. Vamos, es un juego, no es para tomársela tan en serio. ¿Con qué protocolo responde el router? También dijimos la U, ¿no? Sí. Bueno, si dijeron la U, entonces esto era una U y no una B. Ok. Porque tengo nada más que 3. Sí, era la U esa. Sí, tal cual. La pregunta es, ¿qué protocolo está obligado a responder el router como consecuencia de hacer NAT con una dirección externa? Bueno, vamos. Arriésguense a perder. Los quiero ahorcar. ¿Cuánto? La C. C. Quack. C, a ver, ya fue, no. C, C, C. La C fue. S. S. La Quack. A. ARP. Bien. Sí, señor. Ok, ¿por qué RP? Porque cuando el mundo quiere hablar con la 230, el mundo sabe que es este enlace. ¿Ok? Este es el enlace, pero tiene que decir, ok, ¿cuál es la MAC address de la 230? Y el router tiene que decir, soy yo. O sea, el router tiene que hacerse cargo de la dirección y contesta a RP por esa dirección, que es lo que normalmente llamamos un alias. O sea, empezamos a generar direcciones, responsabilidades adicionales o direcciones adicionales sobre la interfase del router. ¿Ok? Carlos, una consulta. Sí. En este caso, la dirección IP global o pública del router es la que termina en 226. Pero Tal cual. la que vamos a usar para el NAT es la 230. Exacto. ¿Eso es porque el ejercicio es así o es siempre hay una diferencia entre la dirección asignada pública digamos, de la web y... Es porque esto es un caso de uso. No siempre es así. O sea, yo puedo decirle, hay comando para decirle que use la dirección original de la interfase. Y de hecho se pone interfase acá. O sea, pero no puedo hacer NAT a la interfase porque eso sería robarle la interfase al router. O sea, para hacer NAT de capa 3, que es asignar la interfase, asignar la dirección entera, digo yo, digamos, ¿no? O sea, asignarle el uso pleno, como diría un abogado de la dirección, se le estoy robando. Y el router necesita la interfase para generar tráfico propio y para recibir tráfico para él, etcétera, etcétera. Así que una cosa es que la preste para PAT, en cuyo caso, o sea, para NAT de capa 4, en cuyo caso le puedo decir, ok, usa la misma dirección que tenía el router. Y ahí
El comando lo vamos a ver en un ratito, digamos, es NAT a la interfase. Pero en este caso estoy diciendo, no, usa una dirección específica para esta máquina interna. Y esa dirección específica es una dirección adicional sobre el cable. Entonces, esto solamente resuelve el cambio de dirección, la traducción, el NAT. Pero aparte de eso, necesito el ruteo. El mundo tiene que saber que esa dirección es mía. Y eso corre por cuerda separada. Y lo que normalmente ocurre es que esta dirección es mía porque el service provider, este dibujo está feo porque no muestra cosas que para mí son más o menos no, que son muy importantes. Acá lo que falta es este muchacho que es el borde del service provider. ¿Ok? Y el borde del service provider típicamente va a tener la 209, 165, 200, 225, ¿ok? La 225 es del service provider, la 226 es la mía. Pero como esto es un barra 27, yo aparte de la 226 tengo la 227, 8, 9A hasta la 30, justamente, esa es la última. Estoy usando una de las direcciones del rango que yo tengo para asignárselo a esta máquina. ¿Ok? Ok. Jorge. Así que eso es NAT, estático de origen a destino. Si lo quiero hacer en capa 4, o sea, hacer lo que llamaríamos PAT, fíjense que el comando sigue siendo IPNAT. IPNAT, inside source, o sea, estoy traduciendo orígenes del lado de adentro. Por eso se dice inside source. La traducción va a ocurrir para tráfico que se genera del lado de adentro y voy a traducir el origen. ¿Ok? Static, TCP, 192.168.10.254, puerto 80, este es mi origen del lado de adentro. ¿A qué dirección global? 209, 165, 202, 26, 80, 80. Ahora estoy en capa 4, así que puedo reutilizar la dirección del router. ¿Ok? Le estoy robando un puerto, no le estoy robando la dirección entera. Y otra vez la dirección entera. Espero que sea claro qué significa la dirección entera, porque yo no puedo cortar una dirección en pedacitos, ¿estamos de acuerdo? Pero sí puedo tener el uso pleno de la dirección con todos los protocolos, digamos, que pueden ser encapsulados en IP con esa dirección de destino. Y eso es lo que no puedo hacer porque entonces ya estoy robando al router. Pero si estoy haciendo PAT, estoy haciendo port forwarding, ahí está, port forwarding, entonces puedo, pum, ponerlo estático. Y esto se puede configurar en la mayoría de los routers hogareños. Esto es el famoso port forwarding. ¿Ok? Yo quiero jugar y para jugar tengo la máquina del lado de adentro, necesito mostrar el puerto en el que se conecta el servidor de juegos. Y eso, ok, por forwarding, digamos, y ahora puedo hablar como si tuviera una dirección pública. Solamente para ese juego o para ese protocolo o para lo que fuera. ¿Ok? Ok. Dinámico. ¿Cómo se configura dinámico? Es un poquitito más difícil. Básicamente tengo que decirle qué direcciones voy a usar, y ahora son dinámicas, así que tengo que crear un pool. Y por otro lado, tengo que dar una regla de a quién se las voy a dar. O sea, el mecanismo de configuración está pensado para, en principio, no darle direcciones a cualquiera. Así que yo puedo tener una restricción de a quién le quiero dar direcciones prestadas. Y eso se configura con un access list que dice a quién le quiero dar. Esa es una de las formas de configurar, la forma más sencilla de configurar. Yo quiero un access list que me permita mis potenciales clientes. Yo estoy diciendo, ok, a todos los que sean de mi red interna, 10.1.1.0/24. De nuevo, esto es un access list, así que esto no es una máscara, es un wildcard, o sea, es un comodín, pero ya hablamos de ello. ¿Okay? Entonces, este access list es a quién le quiero dar. Y después, ¿qué le doy? Entonces, IP NAT, pool, nombre de pool, rango de direcciones, máscara de direcciones.
Esto es, ¿qué le voy a dar? Estoy declarando un pool de direcciones. Y entonces dice, ok, voy a dar de la 209, 165, 202, 30 hasta la 235. Ese rango de direcciones lo voy a dar cada vez que lo necesite. ¿Que lo necesite cuándo? Último comando. IP NAT inside source. A la lista 1 le doy direcciones del pool NAT pool. ¿Ok? Y entonces esto básicamente ata esta lista. Ok, vamos con un color que sea mejor. Esta lista es esta lista. Eso dice a quién. Y por otro lado, este pool es este pool. Eso dice qué le doy. ¿Y qué le doy cuándo? Inside source. O sea, cuando están tratando de salir de adentro a afuera, cambio la dirección de origen. ¿Ok? En vez de decir full, not full, yo puedo decir acá interface. Y si digo interface es usar la dirección que tiene el equipo. O sea, usar la interfase de salida. Y esa es una configuración súper común. Ok, ahí va. Ahí va. IP NAT inside source, lista 1, interface. Gigabit 01, overload. El overload es que estoy haciendo PAT. Ok. No hay forma de hacer con la interfase si no estoy haciendo overload. Básicamente estoy usando la misma dirección para todos. Y el access list es lo mismo de recién. ¿Ok? Esta es la configuración más común en routers chicos para NAT. Lejos. ¿Ok? ¿Cómo veo qué estoy haciendo? Show IP NAT translations. Eso me da qué traducciones tengo actualmente en curso. Y voy a tener un montón de traducciones. Si tengo... Después hay temas adicionales, cuánto dura una traducción, cómo se limpian, puedo limpiarlas a mano. De hecho, puedo hacer clear IP NAT translations asterisco. Y eso hace ¡pum! Y limpia todo, borrón y cuenta nueva. Y en algunas aplicaciones eso hace crash, ¿no? O sea, eso, me acabo de desconectar, me tengo que conectar de nuevo. Un poco lo que decía hoy Sergio, creo, que el operador de FiberTel le había reboteado el router. Bueno, esto es rebotear las conexiones de NAT, con lo cual rompo todo. Pero bueno, ups, no me di cuenta. Ok, tenemos 2 discoveries más, aparte del 19. Insisto en que 19 por ahí, amén. Hagan lo que quieran hacer. Pero la idea es los 3 discoveries y con eso terminamos por hoy. El 19, no sé cuánto sentido tiene al nivel que creo que estamos, pero nada, tenemos media hora más dentro de horario y después hasta mañana para seguir jugando con esto. ¿Preguntas? Joya, estoy por acá. Cualquier cosa griten. Ok, listo. Profe, ¿está por ahí? Sí, eso dije. Profe, una consulta. ¿Me puede volver a explicar lo del overload? Creo que